Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Daniela Costa González y yo les voy a hablar sobre un pequeño resumen o un puntos claves que me parecieron a mí del tercer y cuarto capítulo del libro de Psicología del Desarrollo de Diana Papalia y Sally Wendkos. Él nos habla sobre la formación de una nueva vida, sobre el concepto de fertilización o concepción. Nos dice que es un proceso por el cual un espermatozoide y un óvulo se combinan para crear una sola célula, conocida como cigoto, que luego se duplica una y otra vez por división celular para convertirse en un bebé. La fertilización normalmente ocurre en el breve tiempo en el que un óvulo pasa a través de las trompas de falopio, pero si la fertilización no ocurre, muere cualquier óvulo o célula espermática que se encuentre en el cuerpo de la mujer. Dentro del proceso de fertilización pueden darse nacimientos múltiples, como lo son gemelos dicigotos, que son dos huevos llamados gemelos maternos, y gemelos monocigóticos, que son un huevo llamado gemelos idénticos, los cuales poseen la misma estructura hereditaria y sexo. Ahora bien, nos habla que ¿qué es genética? La genética es la ciencia que estudia la herencia. Son los factores innatos, heredados de los padres biológicos que afectan el desarrollo. La base de la herencia es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, el cual contiene todo el material heredado. ¿Qué determina el sexo del bebé? El cromosoma sexual del óvulo es una X y el cromosoma sexual del espermatozoide puede ser una X o una Y. Cuando un óvulo es fertilizado por un espermatozoide X, el cigoto formado es XX, lo cual es mujer. Pero cuando un óvulo es fertilizado por un espermatozoide y el cigoto formado es XY, es un varón. Nos habla de qué es un fenotipo, es la característica observable, y de qué es un genotipo, que es la estructura genética subyacente que contiene las características expresadas. Habla sobre las anormalidades genéticas y cromosómicas. Los bebés nacidos con serios defectos congénitos tienen un alto riesgo de morir después del nacimiento. Muchos de estos defectos son hereditarios, por ende la gente está en riesgo de que se lo pueda transmitir a sus hijos. Nos habla sobre las mutaciones cuando los defectos se deben a alteraciones permanentes del material genético, que pueden producir características dañinas. Y nos habla sobre la imponte genómica o genética, que es cuando se altera químicamente algún gen de la madre o del padre y cuando son transmitidos a las descendencias tienen efectos diferentes. Anormalidades cromosómicas, algunas son heredadas mientras que otras ocurren por accidentes durante el desarrollo prenatal. Y no es probable que se vuelva a ocurrir en la familia. Habla sobre la influencia de la herencia y el ambiente. La medición de la heredabilidad es una estimación estadística de cómo la herencia afecta en la diferencia individual de un rasgo específico observado. Los investigadores hacen 3 tipos de estudio para determinar la heredabilidad. Estudios de familia, semejanza entre los rangos entre los miembros de la familia. Estudios de adopción buscan enseñanzas entre los niños adoptados y sus familias adoptivas, y también entre los niños adoptados y sus familias biológicas. Y estudios de gemelos, compara gemelos disigóticos con gemelos monocigóticos del mismo sexo. Habla de la influencia ambiental que sucede en el útero. Esto tomamos algunos puntos del tercer capítulo. Ahora, hablando del cuarto capítulo, él dice que el uso de nuevas tecnologías y avances en medicina han cambiado los modos de nacer. El uso de mayores hospitales ha generado condiciones más seguras y antisépticas para los nacimientos. La disminución de riesgos que rodean el embarazo se debe a la disponibilidad de antibióticos, transfusiones de sangre, anestesia segura, mayor higiene y medicamentos para inducir el trabajo de parto. ¿Cómo es el proceso de nacimiento? Nos habla que el trabajo de parto es un buen término para denominar el proceso de nacimiento, un acontecimiento difícil para la madre y para el bebé. Lo que incita el trabajo de parto es la parición. Esta comienzo también estimula las contracciones del útero y que el cuello de la matriz sea más flexible. Las verdaderas contracciones del trabajo de parto son más frecuentes, rítmicas y dolorosas, y aumentan su frecuencia e intensidad. El parto tiene etapas. La primera etapa es la más larga, que dura entre 12 a 14 horas en una madre primeriza.
Las contracciones cada vez son más fuertes, se dilata mucho más el cuello uterino, que es la apertura del vientre materno. La segunda etapa, que dura como unas horas, el bebé desciende al canal de parto y sale por la vagina. Y la última etapa, que dura de 10 a 60 minutos, es cuando la madre expulsa la placenta y el cordón umbilical. Finalmente se corta el cordón, se monitorea electrónico del feto, es el monitoreo mecánico del latido del feto durante el trabajo de parto y el parto. Ahora vamos a los partos, el parto vaginal o cesárea, que hablamos del parto vaginal. La cesárea es el alumbramiento de un bebé por extracción quirúrgica del útero. Esta se recomienda cuando el trabajo de parto avanza con demasiada lentitud, el feto está en problemas o la madre tiene una hemorragia vaginal. Cuando el feto se presenta de nalgas o si la cabeza es demasiado grande, este parto implica graves riesgos para la madre como infección, hemorragia, daño a los órganos pélvicos y dolor postoperatorio, sin incremento de dificultades en embarazos futuros. Parto medicado o no medicado. El parto natural, el método en el que se trata de evitar el dolor disipando el miedo de la madre mediante educación sobre la fisiología de la reproducción y ejercicios de respiración y relajamiento durante el parto. Parto preparado, que es el parto medicado, es el método que incluye educación, ejercicio de respiración y apoyo social para inducir respuestas físicas controladas a las contracciones uterinas y aminorar el miedo y el dolor. Ahora ya bien, vamos a la parte del recién nacido. El periodo neonatal, que son las primeras 4 semanas de vida, es una época de transmisión de dependencia intrauterina a la existencia independiente. Los comienzos del desarrollo físico, principios del desarrollo cefalo-caudal, que es el crecimiento de la cabeza del bebé mayormente rápido. Los bebés aprenden a usar las partes superiores antes que las inferiores. Hablamos también de la proximodistal, que es el crecimiento y desarrollo motriz, ocurre en las partes próximas del eje corporal. Extremidades crecen mucho más rápido que las manos y los pies. El cambio más sorprendente de unas personas es que al nacer la cabeza es un cuarto de nuestro cuerpo, pero a lo largo del tiempo empequeñece en relación con nuestro cuerpo. Los bebés crecen y aumentan de peso más rápidamente durante los primeros meses de vida, pero ya a los 2 años se estabiliza y el crecimiento es más pausado. ¿Cuáles son los primeros reflejos? Los humanos tienen 27 reflejos principales, muchos presentes en el nacimiento o poco después. Algunos reflejos primitivos son parte de la herencia evolutiva de la humanidad. A medida que se activan los centros cerebrales superiores durante los primeros 2 o 4 meses, los bebés comienzan a mostrar posturas reflejas. Casi todos los reflejos aparecen en los primeros 6 a 12 meses. Primeras capacidades sensoriales. Los sentidos crecen en los primeros meses de vida, lo que permite que los bebés hacen buenas ideas de lo que tocan, ven, prueban y oyen. Empezamos con el sentido del tacto y el dolor. Es el primer sentido que se desarrolla, es el sistema sensorial más maduro. Después pasamos al olfato y el gusto. Comienzan a desarrollarse en el útero. Los olores de la leche materna contribuyen a aprender a reconocer olores agradables. Ciertas preferencias gustativas son innatas. El gusto por lo dulce ayuda a la vida extrauterina. Y preferencias del gusto se desarrollan en la infancia hasta el final de la niñez. La audición. El feto responde a algunos sonidos y aprende a reconocerlos. Reconoce voces, sonidos del lenguaje, es crucial para la supervivencia inicial. Discriminación auditiva se desarrolla rápidamente desde el momento de nacer. El oído es fundamental para la adquisición del lenguaje. La vista, sentido menos desarrollado al momento de nacer, asume mayor relevancia a medida que el niño crece, incrementa sus niveles de alerta y actividad. Los neonatales enfocan mejor a 30 centímetros. La visión binocular, que se utiliza para enfocar con ambos ojos, percibir profundidades y distancias, se desarrolla hasta los 5 meses de edad. Tampoco se ven los colores, tampoco se distinguen los colores. Y vamos con el desarrollo motriz. Los bebés aprenden habilidades simples y luego las mezclan con un sistema de acción que cada vez más complejo. El control de la cabeza. Al nacer, la mayoría de los niños tienen el control de manejar la cabeza de un lado al otro. Con el pasar de los meses aumenta paulatinamente habilidades de sostenerla por sí mismo. El control de las manos. Los bebés nacen con un reflejo de presión. Alrededor de 3 meses y medio ya toman objetos por sí solos, pero tienen problemas para agarrar objetos pequeños. Y la locomoción.
El bebé promedio se sienta a los 6 meses de edad y puede estar sentado solo a los 8 meses de edad. Entre los 6 y 10 meses ya pueden gatear y avanzar por sí solos. Este logro de la autolocomoción ramifica aspectos cognitivos y psicosociales. Los niños que gatean adquieren mayor sensibilidad respecto al lugar donde están los objetos y cómo son. Los seres humanos comienzan a caminar mucho más lento que cualquier otro ser vivo. Y por último, para terminar, tenemos el desarrollo motriz y percepción. La percepción sensorial permite a los niños aprender sobre el ambiente que los rodea y hacer juicios de cómo circular en ellos. Gracias, esto fue el pequeño resumen o puntos específicos que me parecieron a mí importantes del tercer y cuarto capítulo.